Vamos, show, año nuevo, nueva, completamente distinto a lo que conocíamos en Vamos Show, nuevas caras, Mariano Cinito, Carlos Mauricio Ramírez, Toma Papá y yo, Martín del Palacio. En este episodio presentado por Betway vamos a hablar de la selección mexicana. Mariano es argentino, Carlos es venezolano, así que vamos a tener distintas perspectivas y también de algo que Mariano dice que fue un alivio para Cruz Azul, mientras que el América parece tener buenas noticias. A ver, Perdón, toma papá. no te permito, Martín, no te permito que me limites con mi nacionalidad. No te lo permito. Te voy a pedir, por favor, de ahora en adelante, cuando me presentes en este programa, que digas, si quieres, yo me enorgullezco de ser venezolano, más allá de que en el fútbol eso tenga un peso particular. Te voy a exigir, Martín del Palacio. Un peso muy ligero. Te voy a exigir, Martín del Palacio, que además partas con el hecho de que soy barcelonista número 1 y por sobre todas las cosas, americanista, Martín del Palacio. Americanista. Es una vergüenza. Tremendo empezar así. Hay que decir que Toma Papá, tú viviste en Tijuana, ¿no? Viví en Tijuana, pero el estado de forma de cholos me impidió hacerme de la manada fronteriza y mi corazón inmediatamente entendió la grandeza del azul crema, ergo soy hincha furibundo del cuadro de Coapa. Yo por mi parte soy... Con ese gran venezolano sí. En América, todos bien recordados, Osvaldo Vizcarrondo. Pero bueno, hoy técnico de la Vinotinto. Y así le va. Mariano. No, yo soy argentino y lamentablemente soy hincha de Newell's porque lo único que hace es darme insatisfacciones, así que todavía no tengo un equipo mexicano al que sigo y me gustaría a lo largo de este programa y los siguientes ir descifrando de la Liga MX realmente de cuál me puedo hacer hincha. Te vamos a hacer de Pumas, que es como el Newell's de México, realmente. Somos más o menos los mismos. Cantera venida menos, con algunos recuerdos gloriosos. Martín es hincha de los Jets en la NFL, por ende tiene que ser de Pumas en México, o sea, no hay de otra, ¿no? Aunque pudiera ser del Atlas, ¿no? Así que está bien. Podría ser peor. Siempre podría ser peor. Kerry, nuestro productor y líder del proyecto Vamos Show, es del Atlas, así que pobrecito. Pero bueno, vamos a arrancar con el partido de la selección mexicana. Yo sé que lo vieron, yo sé que estaban súper pendientes de ese gran triunfo de México B contra Panamá C, 1-0 en Panamá. La selección mexicana ganó con un autogol de último minuto, además, en un partido en el que la verdad es que dominó por completo. Los panameños se tiraron atrás absolutamente. México con un cuadro alternativo, con una táctica alternativa, jugó 5-2-3, algo que nunca había hecho Javier Aguirre. Pues eso, dominó el partido, tuvo algunas oportunidades y ya está. A ver, mi pregunta para ustedes, que obviamente no están muy empapados de la actualidad del Tri B, es: ¿pueden servir esos partidos? O sea, son partidos fuera de fecha FIFA, con jugadores que, digamos que 7 u 8 estarán en el Mundial. ¿Cómo lo ven? Cualquier partido que... O sea, hay 3 selecciones a las que les urge el fútbol. Urge. Que son Estados Unidos, México y Canadá. Porque no pasaron por un proceso eliminatorio, ¿no? Y por ende no tienen el rigor de la competencia acumulada de los otros 45 países que van a estar en la Copa del Mundo del mes de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Y este hombre que vemos en pantalla, el Vasco Aguirre, le urge a una selección que está en este momento, en mi humilde opinión, Martín y Mariano, pasando por una crisis de resultados, por una crisis de funcionamiento y de fútbol, encontrar cualquier tipo de soluciones, porque para mí esta es la peor México entrando a un mundial en décadas, incluso peor que aquella que tuvo que ir a Nueva Zelanda a eliminarse para una Copa del Mundo. Martín, Mariano, esta selección carece de referentes importantes, porque más allá de lo que hace Raúl Jiménez, de lo que en el fútbol inglés o Edson Álvarez en el fútbol turco, no tiene un gran... O sea, el momento de Memo Ochoa, el momento de Javier Hernández, el momento de Rafa Márquez en su momento, el momento de Torrado, el momento de otros futbolistas que militaron en el fútbol extranjero a un altísimo nivel, hoy no existe, hoy no está. Y cualquier roce que le dé cualquier indicativo de fútbol al Vasco Aguirre tiene que ser aprovechado. A ver, yo creo que sirven estos partidos.
pero sirven para ver quiénes están a la altura de dar el siguiente paso en la Mm. selección y quiénes son simplemente jugadores para la Liga MX que se destaquen ahí, pero que no pueden dar el paso a representar el Tri. Yo quiero hacer énfasis en la situación de Brian Gutiérrez, por ejemplo, que es importante porque oficialmente usa la camiseta de México, porque, bueno, lo escuchamos después del partido, ¿no? Decir, siempre fue México para mí, siempre la decisión de ir a Chivas era prioridad. También hizo un pequeño juego de palabras, ¿no? Como que Chivas es México por la situación de tener jugadores mexicanos y él quería jugar para la selección de México. Sirve también para identificar a ver si Berterame puede dar ese paso extra que le faltaba como buena figura y yo no creo que lo haya dado, ¿sí? No, claramente no. No creo que lo haya dado, pero bueno, su presente futbolístico le daba la posibilidad quizás de aspirar a un poco más. Para mí se queda en la puerta, no le da para clasificar, perdón, para estar anotado en la lista de Aguirre A ver, para el Terame. Mundial. Y me parece que no le da. Me O parece que sea, no le da. ojo, pero que se va al Inter Miami, ¿eh? O sea, hay que ver ahora, te digo, hay que ver ahora qué hace Berterame jugando con Messi, Rodrigo de Paul, jugando, ¿no? Pero es que en esa liga de bajo, o sea, a Sí, ver, de hecho es un paso la, atrás para la- Berterame esto, para mí. para mí es un paso atrás. Y Javier Aguirre lo dice antes del partido, que no le gustó que Pero, Berterame se fuera. O sea, ¿hay algún equipo en México que tenga jugando en el mismo equipo a Messi, a Rodrigo de Paul, dirigido por Macherano? Ahora pero, Dane Sinclair, que es el arquero de la selección canadiense, va al Inter. O sea, no es que se fue a jugar, con todo respeto, en la MLS a Montreal. Está jugando en el campeón del MLS, insisto, al lado de Messi, al lado de Rodrigo de Paul. O sea, Pero yo creo que eso incluso engaña más, toma papá, porque va a jugar contra rivales flojos con Messi, ¿no? Y México obviamente no tiene a ningún jugador a la altura de Messi, ¿no? Es como cuando hace mucho tiempo Hugo Sánchez jugaba en el Real Madrid y Butragueño, Mitchell, Martín Vázquez le ponían pases y después venía la selección mexicana y no anotaba nunca, ¿no? Creo que eso marca diferencias. Y después en la selección mexicana, para dar un poco más de contexto, los dos primeros puestos de delantero parecen estar ocupados en Raúl Ujú, Jiménez y Santiago Jiménez, salvo que Santi no se recupere de lesión, pero bueno, ujú. parece que sí lo va a hacer a tiempo. Y es el tercer puesto que se está peleando Berterame con la Hormiga González. Berterame falló una opción muy clara contra Panamá, un Sí. remate de cabeza, y la Hormiga González, bueno, pues vamos a verlo en el próximo partido contra Bolivia, otro rival que, bueno, pues más o menos. Y yo les quería decir, también hablabas del caso Brian Gutiérrez, hay otro caso que es más interesante, ¿no? Que es el de Richard Ledesma, y esto voy a ligarlo un poco con algo que seguramente tu papá va a entender más que Mariano. A ver. Richard Ledesma es un jugador que jugaba para Estados Unidos, Ujú, jugaba en el PSV Eindhoven, ujú. regresa a México, bueno, va a México por primera vez, México americano, decide ir por jugar por México ahora, se cambia también después de haber estado en Chivas, y es un jugador que sí tiene una chance más grande de estar en la selección y en el Mundial, ¿no? Y tu papá, tú como también hincha más cercano de un equipo con poco talento en el exterior, que a veces vuelve a los Ujú. entornos locales, esa experiencia europea a mí me parece que termina siendo importante, ¿no? Y que marca una Sin diferencia a duda. final de cuentas. Sin duda, sin duda. Ahorita el West Ham United acaba de firmar cedido a un venezolano que se llama Keiber La Madrid, de 21 años de edad. Ok. ¿Qué va a hacer La Madrid en el West Ham? No se sabe, porque ni siquiera lo pidió el técnico, o sea, no lo pidió Nuno Espíritu Santo. Pero el hecho de que la Madrid vaya a Inglaterra y así no juegue un minuto, pero entrene en el West Ham y se exponga a ese tipo de entrenamiento, de exigencia, de demandas, le va a significar un crecimiento futbolístico al jugador de la selección de Venezuela que tiene 21 años de edad. Entonces sí, cualquier tipo de exposición, bien sea al PSV o porque la liga holandesa de hoy no es la liga holandesa del 94-95 cuando el Ajax de Van No. Gaal ganó la Champions. Es una selección que está venida a menos. El punto que hoy el Ajax está casi fuera de la Champions, el PSV lo mismo, pero igual, tener ese roce internacional, sobre todo Bueno, y por niveles de Ledesma velocidad. jugó. Ledesma jugó, Claro, o sea, claro, fue titular claro, en claro. PSV. O sea, no es que haya sido, no es que eso haya sido un jugador de 21 años que llegó a ver qué pasaba, Eso, ¿no? eso, O tal sea, cual. jugó la Ahora, Champions pasada, etcétera. a mí el nombre que me llama poderosamente la atención, pero poderosamente la atención, de la selección mexicana, y que creo que tiene una capacidad de crecimiento importante para el futuro inmediato del Tri. Primero por su edad, segundo por su formación y tercero por su posición es Obed Vargas.
El futbolista del Seattle Sounders, de la MLS, yo trabajo en Estados Unidos para darles un poco de contexto, narro partidos para la Major League Soccer en Apple TV, que es el distribuidor internacional de los derechos de la MLS. Yo vivo en la costa oeste y he transmitido muchos partidos de Seattle Sounders en la temporada, desde los últimos 2 años. Obed Vargas tiene para mí todo el talento del mundo y la capacidad física y mental para saltar a Europa en esa posición de volante interno, bien sea en 4-3-3, que es como suele jugar el equipo de Brian Schmetzer en Seattle, o como sea o en 4-2-3-1, que también suele utilizar Schmetzer. A mí, Martín, me gusta mucho Obed Vargas, pero mucho en serio. Sí, es un jugador que jugó el Mundial Sub-20 con México. Yo creo que decepcionó un poco porque llegaba con una enorme cantidad de partidos jugados en ese torneo. Obviamente la figura excluyente de ese equipo fue Gil Mora, y de ese medio campo seguramente de la selección mayor lo será, pero bueno, Obed no se vio tan bien, pero sí es verdad que, por ejemplo, en el Mundial de Clubes fue el mejor jugador del Seattle Sounders, que en la MLS lo ha hecho muy bien, que está ya buscando un traspaso a Europa. De hecho, dicen que puede irse en cualquier momento. Y sí, a mí también me parece que es un futbolista importante en una posición, sin embargo, que está con mucho embotellamiento, ¿no? Tienes a Romo, a Charlie, bueno, al propio Gil, a Marcel Ruiz, a Edson Álvarez, que juega un poco más atrás, etcétera, ¿no? O sea, va a tener que encontrar un espacio pues en una zona del campo donde hay muchísima gente. Mariano, te veo con ganas de participar. Sí, a ver, yo creo que no nos tenemos que dejar engañar tampoco por la situación del buen presente en MLS, porque yo reitero, es una liga menor. Comparado a lo que es Liga MX, comparado a lo que es Europa, no sabemos realmente cómo puede llegar a funcionar o no Obed Vargas cuando dé ese salto. Me parece curioso que menciones a Edson dentro de esa charla de jugadores, porque, mira, vamos a hacer una comparativa, aunque sean posiciones diferentes, no la de Edson y la de Obed. Edson Álvarez, desde la materia actitudinal, ya es uno de mis jugadores favoritos del Tri, aviso, pero desde la materia actitudinal de cómo encara los partidos grandes, de cómo se ha hecho dueño de un mediocampo, de un equipo que participa en competiciones europeas y que tiene que medirse a veces con los mejores mediocampistas del mundo, desde esa materia ya ha dado el paso de madurez. Obed Vargas, para mí, si bien mostró un poquito ese flash de rebeldía cuando se le plantó a Messi en la final de la MLS en su momento, me encantó. que eso estuvo muy bien, muy pero muy bien, no se dejó pasar por arriba, no sabemos cómo puede reaccionar una semana atrás de la otra haciendo eso. Entonces yo creo que hay que frenarse un poquito con la situación de Obed, además por lo que decía Martín recién de que hay mucho, no quiero decir mucho talento por encima suyo, porque yo no sé si todos esos jugadores que mencionó son más talentosos que Obed, pero sí hay una superpoblación de jugadores en México allí. Sí, lo que pasa es que Obed tiene 20 años, ¿no? Y eso para mí lo separa. Tiene 20 años, viene de ser nombrado el futbolista joven de mayor proyección en la MLS, ¿no? Por encima de tipos como Kevin Sullivan, que tiene 16 y juega en Philadelphia Union. Hay muchos jugadores jóvenes en la liga, en Major League Soccer. Yo les digo una cosa, el tiempo, o sea, cada vez, por ejemplo, hoy la MLS exporta más talento y mejor a Europa que la Liga MX. Y eso es indiscutible. Sin duda. Eso es indiscutible. Sí, pero también es puesto en contexto, es porque Liga MX paga salarios muchísimos más altos, Por supuesto. porque prefieren los jugadores quedarse en México a dar el salto a Europa en ese sentido. Entonces, no es que es porque salen Claro, mejores jugadores. pero eso para mí es mediocridad del jugador, con todo respeto. Porque, Yo estoy de acuerdo, pero también de los clubes. O sea, yo creo que juegan las dos cosas. Los jugadores cómodos con el salario, cómodos con la renovación de contratos, porque a los 20 años, y lo que está pasando con Obed, ¿no? O sea, Obed esencialmente está terminando contrato con Seattle. Tenía un año de renovación automática y por eso se ejecutó, pero él no quiere renovar con Seattle precisamente para poder seguir, ¿no? Mientras que vemos casos como el de Marcel Ruiz en México, que a los 22 renovó con Toluca y bueno, le fue bien porque le fue muy bien a Toluca, ¿no? Y ahora es un jugador mucho más grande, pero eso evita que tenga la posibilidad de ir a Europa. Quería volver a lo de Richard Ledesma y los laterales derechos y hablando de Europa, porque se habla mucho de que Jorge Sánchez podría salir a Europa, a una liga pues, más pequeña de lo que nos gustaría, a Grecia, al PAOK de Salónica, que es, sin embargo, el líder de la liga griega. Pero por otro lado, está también Richard Ledesma y está Julián Araujo, que está jugando ahora en Celtic Glasgow, que ya está empezando a participar un poco más, que después de
que en el Barcelona no le fue bien, se fue a Inglaterra, donde tampoco logró encontrar su nivel y después se lesionó, y ahora en Celtic se ve un poco mejor. Es interesante la camada de laterales del Tri en la posición que es quizá la más débil de la selección, ¿no? Que no ha encontrado un dueño real. Lo de Sánchez al PAOK es interesante. ¿Saben quién está jugando en el PAOK? Giorgio No, Giacomakis. Giacomakis Sí, está jugando en el sí, PAOK. pero iba a decir, hay muchos No, bueno, pero que tenga vínculo Sí, directo sí. con México, en todo caso con... Es el goleador del equipo, además. Claro que sí. Le acaban Claro. le acaban de ganar al Betis en Europa League. No, O sea, no es tampoco cualquier equipo, ¿no? No, hizo el ciclo, pasó MLS, Cruz Azul y se devolvió a Europa, pasó a Europa con Al PAOK. con el PAOK. A mí lo del Celtic me llama la atención con Araujo. El Celtic ha estado en una crisis loquísima, porque el Celtic tuvo a Martin O'Neill, se lo de Martin O'Neill, trajo al técnico de que venía de MLS, justamente el Columbus Crew, Wilfried Nancy. a Wilfried Nancy, el francés, que duró 33 días. Literal, 33 días. Dirigió 8 partidos, perdió 6 y lo echaron después de 33 días. Entonces, bueno, que consiga consistencia. Araujo en el Celtic es importante, en una liga incluso yo creo que menor que la holandesa, porque es una liga de 2, ahora de 3 con Hearts, que de alguna forma está compitiendo para ser campeón de la liga escocesa. O sea, no ha ganado un club que no sea Celtic o Rangers en más de, no sé, 40 años, algo así en la liga. Yo creo que desde el Aberdeen de Sir Alex Ferguson, que no gana ningún equipo. Sí, ha sido siempre Celtic o Rangers. Pero bueno, o sea, ir al PAOK es el debate que teníamos ahorita. ¿Qué es mejor para Jorge Sánchez? ¿Quedarse en Cruz Azul o irse a Europa a un equipo que compite en competición europea y que está apuntando a la liga griega? Para mí irse a Europa. Sí, obviamente irse a Europa es mejor, aunque Cruz Azul obviamente es una de las potencias más grandes de Liga MX en este momento, es candidato al título otro año consecutivo, que parece el perenne candidato al título del Cruz Azul, le falta solamente ser campeón, que es pequeño obstáculo. Me parece a mí importante que si se va a Europa igualmente sume minutos el jugador, porque, a ver, vamos al caso de Araujo. Araujo no estuvo en la lista de Europa League, no está participando porque obviamente por un tema de registro no ha podido estar, y eso le ha quitado competitividad en la competencia internacional, valga la redundancia, y me parece a mí una picardía que no pudiese estar el resto de la competencia en el caso de que se siga por este camino. Ustedes me van a decir que estoy loco, pero hoy, y miren qué contradictorio, hoy, para sus aspiraciones mundialistas, yo no sé si a Jorge Sánchez ir allá a disputar minutos le conviene más que quedarse en Cruz Azul y jugar de manera destacada. Yo te voy a decir que sí, y creo que tiene que ver un poco con la idiosincrasia del mexicano y con el técnico que tenemos ahora, ¿no? Que es Javier Aguirre, que es un técnico que dirigió en Europa durante 20 años, los últimos 20 años, y que tiene muy encima las ligas europeas de la mexicana, ¿no? Y la demostración es que Mateo Chávez, que se fue a jugar al AZ Alkmaar, un lateral izquierdo de Chivas, que en Chivas no era una de las figuras, ni mucho menos, pero sí muy joven, desde el momento que llegó a la Z, incluso sin jugar al principio, ahora ya es titular, pero sin jugar al principio, se convirtió en el segundo lateral izquierdo de Javier Aguirre, detrás de Jesús Gallardo. Entonces creo que Jorge Sánchez lo hace precisamente porque entiende que para el técnico nacional estar jugando en Europa es importante, ¿no? Y tiene la competencia de Julián, que está jugando en Europa, y de Richard, que ya jugó en Europa. Igual Jorge Sánchez también, pero creo que es un paso importante y por eso él se quiere ir. Y por otro lado, yo creo que Jorge no está cómodo en Cruz Azul. O sea, no está jugando mal, pero la afición no lo quiere, le reprocha errores, él se quiere ir. O sea, creo que tiene que ver también con una cuestión de ganas de salir del equipo, más allá de la situación específica, que sí, Cruz Azul va a estar peleando el título, igual que el PAOK, y bueno, jugar Europa League, que el PAOK va a calificar, o sea, eso está claro. Claro que sí. Entonces, creo que bueno, que también por ahí va la cosa. ¿Por qué les parece si pasamos a otro tema que tiene que ver con la selección mexicana también? Y quiero que me lo digan ustedes desde el punto de vista sudamericano. Ya decía Toma Papá que esta selección de México llega como la peor de los últimos años. Yo diría que no.
yo diría que llega un poco mejor que la de hace 4 años, bueno, 3 años y medio, ¿no? La de hace 3 años y medio con Tata Martino llegaba una enorme crisis de confianza con el técnico, los jugadores no estaban bien, Raúl Jiménez, que había estado muy bien, había tenido esa terrible lesión, apenas estaba recuperándose, decide no llevar el Tata Martino a Santi Jiménez en su momento, lo que fue muy criticado, acababa de llegar al Feyenoord, pero estaba jugando, estaba metiendo goles, como dijo Tata Martino, mete muchos goles en pocos minutos, y lo dijo como si fuera algo negativo, ¿no? Extrañamente. Creo que en eso llega mejor la selección mexicana, pero aún así es verdad que no es la de Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Chicharito, Héctor Moreno, Rafa Márquez, Ochoa, etcétera, ¿no? No es la del Piojo ni la de Osorio. No, claramente no. El cambio generacional ha sido complicado y esta selección tiene la gran ventaja de jugar en casa, pero fuera de eso me parece que no mucho. ¿Cómo ven ustedes desde fuera? O sea, yo les puedo decir 1000 cosas desde México, pero ustedes desde fuera a México en el Mundial. Sí. A ver, si quieren empiezo yo. Yo creo que México tiene todo lo necesario como para ganar su grupo. No por virtudes de México, sino porque le ha tocado realmente un grupo muy favorable, más aún teniendo en cuenta que 2 de los 3 partidos los va a jugar en el Azteca y existe la posibilidad de que si sale primero 16avos lo juegue también en el Azteca, lo que le permitiría pasar a octavos de final y pasar ese Rubicón del partido extra hacia cuartos de final, que esta vez sería octavos de final, que no ha podido dar en los otros mundiales. Miren, yo creo que esta selección de México es una historia de 2 mitades, la mitad ofensiva y la mitad defensiva. Ofensivamente hablando, yo creo que México tiene herramientas como para complicarle el partido a más de un equipo. Tiene buenos delanteros, esa dupla entre Raúl y Santi Jiménez. Es una muy buena dupla de delanteros. Raúl viene de una temporada récord para él, o está en medio de la misma en Fulham, transformándose en el máximo goleador mexicano en Prem. Y Santi, por más que esté lesionado y por más que esté ya un poquito atrás en la consideración en el Milan, sigue siendo un jugador de primerísimo primer nivel. Miren, la parte defensiva me preocupa mucho con México, como me parece a mí ha sido el gran dolor y el gran mal de México desde el Mundial 2010 en adelante, ¿sí? Yo no recuerdo una defensa de México estelar en muchísimos años. Y creo que eso puede complicarles la vida cuando se enfrenten a rivales de primer nivel. A mí me da la impresión de que México puede llegar a octavos de final. No sé si va a llegar más lejos que eso. Y en gran parte se debe justamente a lo que digo. O sea, México es una selección de segundo, cuando está mal, de tercer nivel, comparada a aquellos que sí están en un mejor momento y que llegan al Mundial con mejor forma, ¿no? Me parece a mí que México tiene el talento como para hacer un poquito de ruido, pero que simplemente no le da todavía y tiene que hacer esa transición a los chicos de la sub-20 que realmente tienen mucho talento. El mejor jugador de México en el Mundial, ¿quién es hoy? Raúl. No. Raúl, porque es mi favorito de la selección de mexicana, yo diría Edson, pero Raúl. No. Pues salvo que digas Johan Vázquez, creo que esos son los 3 nombres que tendrían que ser. No vas a decir Vega, ¿verdad? No. El mejor jugador de México en el Mundial se llama Estadio Azteca. Ok. Punto. Puede ser. Punto. Porque el momento de Raúl es tremendo. Raúl tiene 34 años, Sí. 34. Yo pienso que tiene la obligación México de clasificar a la siguiente ronda y a la siguiente y a la siguiente. La obligación, porque es local. Punto. Porque si el Mundial no fuese en México, si el Mundial fuese en zona neutral, ¿no? Y jugara contra Corea del Sur, Suráfrica y Dinamarca, que es quien yo pienso va a salir del playoff europeo para meterse en ese grupo, la preocupación que tendría yo por México sería mucho mayor, porque yo creo que Dinamarca es mejor selección que cualquiera de las otras 3 y que Corea del Sur está a un nivel similar al de México. Porque, por ejemplo, el mejor jugador de Corea es Heung-min Son, que tiene 33 años, que juega en MLS, ¿no? En el LAFC. Pero a Heung-min Son lo sacamos del MLS y lo ponemos en el Fulham, en el que juega Raúl, y es el mejor jugador de Fulham. O en cualquier equipo de la Premier, salvo, no sé, el City. O sea, pero Heung-min Son
está para jugar en la elite del fútbol europeo. Es un jugador distinto. Yo creo que ya no está, yo creo que ya no está para jugar en la Elite, pero sí está para jugar en un equipo eso, como el Fulham, ¿no? Sí, O sea, ya por algo ya no estaba jugando en Tottenham, ¿no? Estaba siendo suplente en Tottenham al final, etcétera. Pero sí, para jugar, o sea, si en lugar de irse a MLS se hubiera ido al Fulham, al Brentford, al sí, no sé, o a jugar en Everton, España, etcétera. en el Valencia, hasta en el Sí, Atlético de exacto. Madrid. O sea, le da para jugar ahí a Heung-min Son. Está un tipo como Kang In Lee, o sea, Kim Min Jae, Del tiene PSG. jugadores en el PSG, o sea, tiene jugadores en la elite que México no tiene hoy en día en clubes de ese estirpe. Entonces, para mí, el gran argumento, el gran crack de México es el Azteca. Es jugar en México con la altura del Azteca, con la altura de Ciudad de México y con el público alrededor. Ese es el crack de la selección mexicana, porque si lo sacamos de ese contexto, a México se le va a hacer muy complicado. No veo yo el talento en la cancha, más allá de que sabemos que el Tri en los mundiales se transforma y que el Vasco Aguirre, al lado con Rafa Márquez, tiene la capacidad de sacar lo mejor del futbolista mexicano. O sea, cuando se paren así en el himno, pongan un maniquí al lado con la playera que diga Azteca, porque es el Sí, crack de la selección. igual, vamos a los rivales, ¿ok? Vamos uno por uno a los rivales. Sudáfrica, No, no no pasa cabe nada. análisis allí, No no pasa nada. debería ser un problema para México. Dinamarca, quizás el rival más difícil en el caso de que llegue Dinamarca, porque no lo sabemos todavía, pero en el Sí, caso de de que hecho, llegue hay que Dinamarca, recordar que no quedó en primer lugar de su grupo, ¿no? O sea, por pierde con eso, Escocia, un Está, partido loquísimo. está no Dinamarca, Macedonia del sabemos. Norte, Checa e Irlanda. Excepto Dinamarca, México es mejor que el resto de los equipos que nombraste. Y aún así Dinamarca sufre un poquito de lo mismo que sufre Corea del Sur, que es, sí, tienen jugadores de élite, tienen jugadores en las primeras ligas de Europa y tienen jugadores muy talentosos, pero en los mundiales la camiseta pesa. En los mundiales el momento pesa y sí existe en cuanto a selecciones nacionales el concepto de equipo grande y equipo chico. Y México es infinitamente más grande que la selección de Corea del Sur y es más grande que la selección de Dinamarca. Y están en el Azteca, como vos decías, Carlito. Entonces, sí importa eso en los mundiales. Sí importa. Yo creo que México debería ganar su grupo. Debería. Bueno, ojalá que ganemos el grupo. El Estadio Azteca es un poco un arma de dos filos. Yo espero que el público esté con México y que no se vuelva loco, porque ha pasado últimamente que cuando no se le gana a un equipo, a equipos a los que supuestamente se les debería ganar, el público se empieza a meter con la selección demasiado rápido. También hay que decir que el público que va a esos partidos no es el público que va a ver al Mundial. El público que va a Claro. ver al Mundial es el público que puede pagar esos boletos que están de absoluta locura, y es un público quizá menos conocedor, pero más entusiasta, ¿no? O sea, no va a gastar $1,000 para ir para abuchar a México, Abucha ¿no? eso. Claro. Es otro tipo de asunto. Pero sí, ciertamente la localía tiene que empezar en México. Hay que hablar también de que tanto Corea del Sur como Dinamarca, digo, esto luego no cuenta, pero tanto Corea del Sur como Dinamarca colectivamente no han estado bien. O sea, Corea del No. Sur tuvo una eliminatoria asiática terrorífica, la verdad. O sea, para el talento del equipo, jugó muy mal, calificó un poco de lástima en las últimas jornadas, y Dinamarca ni siquiera está ahí, ¿no? O sea, Claro. y va a tener que ir a Praga seguramente a sacar el resultado, y no es fácil sacar un resultado No. en Praga, ¿no? No, cuando Entonces, te pone el 4-4-2 Chequia, no es fácil entrarle. Y voy un paso más allá con Corea del Schick, Sur. Soucek, Kufal, Pero, o sea, es un equipo que ojo, tiene algunos jugadores, primero les toca Macedonia. Las semifinales contra Macedonia además, primero. aunque en casa, o sea, tendrían que ganar ese Por partido. eso, Deberían ganar. acuérdense que Macedonia, si no mucho, sacó Italia a un mundial, ¿no? Es verdad, lo Sí, eliminó Italia. claro. Pero a ver, Corea del Sur, muchachos, no nos olvidemos, esta generación dorada que habían conseguido entre 2018 y 2022 se vio contenta de sacarle un empate a la peor Uruguay de los últimos 20 años en Qatar. O sea, y era una selección de Corea mucho mejor que esta. Entonces, cuando llegamos a los mundiales, repito, la camiseta pesa, la camiseta importa. Por eso decía, para mí México, en el 1 contra 1, más siendo local, tendría que tirarle la historia encima. Y bueno, pasemos a Liga MX con dos movimientos uno que se dio, uno que se va a dar, parece, y otro que no se dio, y en los que ambos, tanto Carlos Mauricio Ramírez como Mariano Cindo, tienen opiniones. Arranquemos con el que no se dio, que es el de Miguel Borja a Cruz Azul. Los aficionados de Cruz Azul estaban muy enojados, pero Mariano les dice que no, que estén felices.
Ustedes no tienen ni idea. Porque amigos es de de, la máquina porque es de cementera. River, porque viene de River y no le gusta. Yo no tengo problema con River. River ni me va ni me viene. Está varios escalones por encima de Newell's, así que sería como yo siendo de un equipo menos grande tratando de competir con River, sería medio injusto. Pero la realidad, muchachos, es que el presente de Borja es lamentable. Sí. No se dejen engañar por las estadísticas. Yo entiendo que desde que llegó a River hizo muchos goles Borja, pero la mayoría de esos goles llegaron con el proceso de Martín de Michelis. Con la vuelta de Marcelo Gallardo a River, que no ha sido una buena vuelta por ahora para la banda, a Borja le ha costado muchísimo. Y el fútbol argentino, que si bien no es un fútbol de un nivel de clase muy alto comparado al nombre por nombre que sí puede tener la Liga MX, porque en Liga MX hay refuerzos que se vienen de Europa o jugadores tan importantes, a Borja le costó mucho la intensidad del fútbol argentino, porque el fútbol argentino es un fútbol de mucha ida y vuelta, físicamente muy demandante, y si bien el fútbol mexicano también es muy rápido, no creo que demande tanto del físico en el golpe a golpe, en el chocar con el cuerpo. Ahí podría haber dado algún tipo de ventaja a favor de Borja, pero créanme, muchachos, el momento de Borja es malísimo. Malísimo, y creo que puede, por la misma cantidad de dinero contractualmente hablando, Cruz Azul conseguir algo considerablemente mejor en cuanto a momento. Me parece a mí que esquivaron una bala, y no solamente estamos hablando de un jugador que no está bien dentro del campo de juego, sino que es un jugador que puede causar muchísimas distracciones fuera del campo de juego. Es más, al irse de River, casi causa un sismo en la Argentina, porque automáticamente levantó el teléfono para ofrecer sus servicios a Boca. Es ese tipo de jugador, Borja. No tiene ningún tipo de problemas en irse a tu máximo rival. No le tiembla el pulso en enfrentarse con los hinchas. Me parece a mí que Cruz Azul esquivó una bala y está mejor al no traerlo a Borja. Sí, que además hay un asunto con Cruz Azul, que es que no, al final de cuentas no registra a Borja por la falta de un cupo de extranjeros. Claro. Y pues tiene que, para poder contratar a otro jugador, digo, más allá de haberse salvado de lo de Borja, tiene que poderse librar de esos extranjeros, ¿no? Sí. O sea, tiene que poder acomodar a Bogus en alguna parte, tiene que ver a quién saca, y que es hoy en día el mismo problema que tiene América para la firma de Veiga, de este jugador brasileño, que Rafael no sé Veiga. Si le suena, Rafael Veiga, que es jugador ex seleccionado brasileño, buen jugador, ¿no? Jugador de Palmeiras. Campeón de la Copa Libertadores de América con Palmeiras. Sí. Entonces, esa sería una gran contratación para América y para el fútbol mexicano, ¿no? Sí. Sí, o sea, lo que quiere, o sea, estamos hablando de un volante de 30 años que viene de jugar en Palmeiras, que está en Palmeiras todavía. Martín, América arrancó mal el torneo. 2 puntos en 3 partidos, 12. No ha marcado goles, Martín. No ha marcado goles el América en 3 partidos, ¿no? Empata con Tijuana, arrancando el torneo, luego pierde, luego vuelve a empatar a 0 con la imposibilidad de marcar goles del equipo americanista, y le tocó ahora partido contra Necaxa el fin de semana. Entonces, necesita marcar, y la llegada de Rafael Veiga sería importante. La cifra no es menor, la edad de Veiga es de 30 años de edad. Sí, 10 millones por un jugador de 30 años. Digo, no es nuestro dinero, ¿no? Pero... Sí, ¿no? Sí. A ver, poder de reventa no va a tener, eso seguro. No, que viene, sí, o sea, no, exacto, América no pretende que llegue para luego venderlo o sea, si llegas para quedarse y ser eso, el 10, o ver cómo lo despliega, cómo lo utiliza Jardín, porque, a ver, estoy buscando en el partido contra Pachuca, que empatan a 0, el América línea 4-2-3-1, ¿no? Con Fidalgo detrás de Dávila, y ese puesto de Fidalgo, o sea, Veiga encaja en el puesto de Fidalgo entre Rodríguez y Gutiérrez. O sea, así jugaba Veiga en Palmeiras, en 4-2-3-1. Pero... Sí, va a tener que retrasar a Fidalgo, sacar a Alexis Gutiérrez de ahí, seguramente, y que Fidalgo juegue esa posición un poco más box to box, porque sí, Veiga es un mediocampista ofensivo, o sea, no es alguien a quien vas a poner a tirar a la base del mediocampo, ni mucho menos, ¿no? Que es algo que Fidalgo puede hacer mejor. Sí. Entonces, si encajes ahí, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si llega. Por lo pronto, con eso cerramos este segmento de Vamos Show. Vamos a tener otro, no se vayan a ir, de fútbol internacional. Vamos a hablar de la Champions.
Champions, que cierra, viene la última jornada con casi todo por jugarse, salvo el Arsenal que ya tiene asegurado el primer lugar. Todos los demás tienen algo que jugarse y es para lo que se buscaba este nuevo formato que es aburrido durante las primeras etapas, pero después se vuelve ¿Te interesante. parece? ¿Te parece? A mí me parece que las primeras... Bueno, hablemoslo en el siguiente segmento. Vamos al Eso. siguiente segmento. Eso. Muchísimas gracias, Carlos Mauricio Ramírez. Muchísimas gracias, Mariano Cinito. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos en el próximo segmento con más y mejor Vamos Show.